Después de muchísimo tiempo, amigos, por fin ha surgido nuevas noticias de Poppy Playtime capítulo 3 con información completamente oficial de los desarrolladores y por supuesto nos han mostrado capturas de cómo es que se ve el juego actualmente, un nuevo enemigo y muchísimas cosas interesantes, como que el juego ya está terminado pero faltan algunos detalles. Así que amigos, sean bienvenidos a los Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Comenzamos pues amigos con el análisis completo de estas dos nuevas imágenes que nos muestran cosillas del capítulo número 3. La primera de ellas parece ser que nos encontramos en una zona bastante peculiar. Como ustedes saben, se supone que ya nos encontramos en lo que viene siendo el Playcare, estas zonas donde se supone cuidaban a los niños, los huérfanos de Playtime Co. Lo más importante y cosillas que quiero destacar de este lugar es que justamente, como pueden ver en las paredes, se encuentran unas manitas, las cuales seguramente están haciendo referencia al Grab-Pack. En este caso podemos ver unas de color azul, color rojo y sí amigos, color amarillo. Y por supuesto no quiero indagar demasiado en esto, pero podría ser una buena referencia a que veremos la mano de color amarilla en este nuevo capítulo, justamente como estuvimos teorizando en el capítulo 2, que pues seguramente íbamos a conseguir una mano de este estilo. Con qué habilidades aún no se sabe, pero posiblemente con esto nos están dando a entender que la siguiente mano que tendremos en el juego será la amarilla. Continuando pues amigos con el análisis de estas imágenes interesantes, ya nos dimos cuenta qué es lo que Moff Entertainment quiere que analicemos con todo esto. Como ustedes saben, ya se había confirmado que íbamos a tener nuevos personajes dentro del capítulo 3 y parece ser que en esta imagen nos están confirmando otro. Justamente en la parte, digamos que central de la imagen, en un lugar bastante pequeño pegado a una especie como de cosilla que está ahí dentro de esta zona, resulta y resalta que podemos encontrar un nuevo personaje, un conejo completamente de color verde. Varios seguidores me estuvieron haciendo mención que seguramente era Bunso Bunny, pero en este caso lo dudo bastante, ya que si se dan cuenta, Bunso Bunny es un conejo que es de color amarillo y en esta ocasión este conejo es totalmente verde y no lleva ninguna vestimenta. Además que parece ser que nos está haciendo algunas indicaciones de algún juguete que realmente no alcanzo a distinguir muy bien, porque ya haciéndole demasiado zoom a la imagen pues termina distorsionándose un poco, pero parece ser como si fuese una carreola o si fuese alguna cuna para los bebés. Esto es demasiado turbio por toda la situación que hay en Playtime Co, pero si es así realmente está un poquito extraño, ya saben, por todo lo de los huérfanos en la fábrica de Playtime Co. Pero sea como sea, este personaje nos está presentando alguna especie de juguete o alguna cosilla, algo así por el estilo, así que es bastante interesante. Pero un dato extremadamente curioso es que justamente en el teaser trailer número 2, donde vimos por primera vez un poco del nuevo enemigo, llegamos a estar dentro de una casa donde veíamos diferentes marcos con las fotografías de los huérfanos y justamente otros peluches, además de este nuevo conejo color verde, pues lo pudimos llegar a ver. Incluso si ustedes llegan a ver ese tráiler van a ver tal cual los marcos, la figura del conejo, pero como estaban quemados los marcos no alcanzábamos a distinguir qué personaje era y pues resulta que es este nuevo conejito verde. Continuando pues amigos con lo que vienen siendo todas estas imágenes nuevas del capítulo 3 de Poppy Playtime, podemos apreciar una nueva zona nunca antes vista dentro de Playtime Co. Parece ser que aún nos estaremos encontrando con estas zonas como de tuberías y ese tipo de cuestiones, cosa que me parece relativamente bien porque le da digamos que continuidad al capítulo 2, pero una cosa bastante interesante es que ya estamos viendo una de las posibles muertes que tendremos en el siguiente capítulo, ya que si se dan cuenta amigos, parece que en la parte inferior podemos ver como una especie de piso que termina presionando algo así como una especie de placa. Estas cosas parecen ser como una especie de pesos que van a subir y bajar constantemente y seguramente cuando nosotros tengamos que pasar cerca de este lugar hay que evitar que esa cosa nos vaya a aplastar. Obviamente no estoy 100% seguro de esto, pero por la temática como se
se ve todo esto, parece que tenemos que llegar a un punto para activar alguna cosa y evitar que esta cosa nos vaya a caer encima. Una cosa que está bastante interesante, ya que también anteriormente la gente de Moff Entertainment nos habían dicho que iba a haber diferentes formas de muerte y también que iba a haber diferentes formas, por así decirlo, de intercambiar los puzzles, ya no iba a ser siempre lo mismo, y pues de momento lo veo bastante interesante. No sé ustedes qué piensan al respecto de esta nueva zona que estamos viendo aquí. Ahora bien amigos, para concluir con estas imágenes del capítulo 3 de Poppy Playtime, quiero que les quede extremadamente claro que por supuesto ahora estamos viendo imágenes de nada más y nada menos que el motor gráfico del Unreal Engine 5. He visto varios comentarios que dicen que no se nota la diferencia, pero en temas de iluminación, que es lo que más se caracteriza al Unreal Engine 5, realmente hay una mejora constante y bastante increíble. A lo mejor no muchos los van a llegar a notar, pero cuando ya por fin lo tengan en sus pantallas full 4K con gráficos al máximo, se darán cuenta del cambio importante que está recibiendo el juego y por supuesto la temática que ahora tenemos un poco más terrorífica del mismo. Además recuerden que solo son 2 imágenes de lo increíblemente grande que será el siguiente capítulo, así que todos muy atentos al canal para las siguientes noticias, pero todavía no terminamos. Ok amigos, pasemos pues entonces con otras noticias importantes del capítulo 3 de Poppy Playtime, de las cuales todas estas noticias, digamos que, o información del capítulo 3 es revelada por Zach, uno de los desarrolladores de Poppy Playtime capítulo 3. Y por supuesto en este momento estarán viendo varias capturas de pantalla de lo que él nos estuvo mencionando a lo largo del día de hoy, 9 del 10 del 2023. Pero para no ir digamos que comentario a comentario, voy a explicarles básicamente qué fue lo que nos mencionó. De lo primero y lo más importante que nos dice es que el capítulo 3 está completamente terminado. El capítulo 3 ya está digamos que completo al 100%, pero en este momento ya está pasando ahora a un proceso de pulido, por así decirlo, donde están mejorando, donde están haciendo cosillas para que los detalles se vean mucho mejores y por supuesto corrigiendo algunos bugs. Así que amigos, seguramente ya a finales de este año vamos a tener el capítulo ya 100% terminado. Así que para las personas que estaban diciendo no, seguramente se van a ir hasta el 2024 porque no dan noticias, realmente se han estado enfocando demasiado en mejorar el juego y por supuesto que sea de una calidad extremadamente buena, así que por ese lado amigos no se preocupen. También amigos nos mencionan que algunas zonas que se estuvieron testeando, zonas de juego, pues básicamente son muchísimo más largos que el capítulo 2 y es por eso mismo que ahora van a hacer los tests, las pruebas de lo que viene siendo el juego. Era completamente necesario digamos que llevar un tiempo más largo para en caso de errores, en caso de bugs, así que nuevamente les confirmo que pues ya el juego ya está bastante testeado, pero ciertas cosas hacen falta por mejorar. Por supuesto nos hace mención de que va a ser más largo de 2 horas fácilmente, así que el capítulo 3 va a durar más de 2 horas sin ningún problema. Por supuesto para la gente que se lo pase por primera vez, pues va a llevar un tiempo muchísimo más largo a comparación de la segunda o tercera vez, ya cuando empiecen a hacer sus speedruns de 15 minutos como ocurrió en el capítulo 2, seguramente se va a poder hacer, pero por supuesto la primera vez que lo juguemos seguramente arriba de 3 horas sí nos estaremos tardando, pero lógicamente esto va a depender de cuántas veces mueras por partida, por supuesto de qué tan complicados sean los puzzles, qué tan complicados sean todas estas cosas, pero del tema del tiempo no se preocupen, créanme que va a valer completamente la pena. Y básicamente posteriormente se empieza a cuestionar si estaría bien que compartiera unas imágenes con nosotros, las cuales ya analizamos anteriormente. Esta persona fue quien nos mostró estas imágenes, por supuesto con un poco de apoyo de todos los demás colaboradores de Moff Entertainment, porque imagínense si filtra esto así que porque sí, pues se volvería un tremendo caos, pero menos mal que pidió permiso para digamos que mostrarnos todo esto, así que excelente que nos las haya compartido. Continuando con las últimas noticias amigos, nuestro buen pana Tobias Casia, uno de los desarrolladores importantísimos también de Moff Entertainment, nos hace mención de que tenemos que estar muy atentos en estos días, ya que se van a revelar bastante cosillas importantes, ya que se van a mencionar cosas extremadamente gods sobre Poppy Playtime. No especifica específicamente qué cosas van a salir, pero por supuesto ya nos podemos imaginar cosillas de Project Playtime, por supuesto la actualización del capítulo 2 que va a tener las traducciones a portugués y español latino y muchísimas otras cosas más, y seguramente cosillas del capítulo 3 para la salida del tráiler. Así que amigos, no olviden dejar su like,
comentar, compartir, suscribirse si es que aún no lo están. Muchísimas gracias y por supuesto no olviden dejar su pulgar arriba si quieren más noticias de Poppy Playtime. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre, se cuidan, se bañan, chao.